Unidad 4. Gestión y control interno en las organizaciones de la economía solidaria. Recordemos entonces algo que ya hemos visto anteriormente y era precisamente cómo están divididas o clasificadas las organizaciones de la economía solidaria. Hablábamos entonces que habían unas organizaciones sociales, que son estas, las mismas llamadas organizaciones solidarias de desarrollo, donde tenemos las corporaciones, las fundaciones, las asociaciones, las juntas de acción comunal y todos los organismos comunales. Y teníamos también entonces unas organizaciones solidarias, que son las organizaciones de economía solidaria, las cooperativas, precooperativas, fondos de empleados, asociaciones mutuales, todas ellas. ¿Esto para qué? Pues para recordar que la estructura que vamos a ver, que es una estructura general, es para estas, para las organizaciones solidarias, para las de la economía solidaria. No, esa estructura no aplica para estas organizaciones sociales, aunque se parecen un poquito en algunos aspectos, pero de todas maneras la estructura general obedece a estas organizaciones de economía solidaria. ¿Cuál es esa estructura general? Casi siempre encontramos un órgano máximo de administración que recibe diferentes nombres. En algunas organizaciones se llama Asamblea General, en otras se llama Junta de Asociados, bueno, dependiendo del tipo de organización. Ese órgano máximo de administración elige otro órgano de administración permanente, que normalmente recibe el nombre de Consejo de Administración, Junta Directiva, y elige dos órganos de control interno. Por eso allá arriba decimos gestión y control interno. Entonces, ¿cuáles son los dos órganos de control interno? El órgano de control social, que es propio de la organización, de sus asociados, y el control fiscal, que este sí ya corresponde a una persona externa que normalmente hace la labor de revisor fiscal. El órgano permanente de administración designa al representante legal, que normalmente recibe el nombre de gerente o director ejecutivo o director simplemente, y designa también algunos comités especiales, como por ejemplo el caso del Comité de Educación y otros comités que quieran crear ya a voluntad de la organización. Y del representante legal, pues entonces el órgano permanente de administración le define la planta de cargos que va a tener el representante legal y él ya nombrará a las personas en las diferentes secciones, trabajos o empleos que tenga esta organización solidaria. Entonces, revisemos un poco cómo son estos órganos. Estos tres que están en azul son los que conocen como los órganos de administración. Los dos que están en color naranja son lo que se conoce como los órganos de control interno. Comencemos entonces por definir cuáles son los nombres que tienen los órganos de administración en las organizaciones solidarias. Por ejemplo, en el caso de las cooperativas, los órganos de administración general se llaman Asamblea General y Consejo de Administración. La Asamblea General y designa el Consejo de Administración. Y el representante legal se llama gerente. O sea, fíjense que aquí en las cooperativas no se llama junta directiva, se llama es Consejo de Administración y se llama Asamblea General. Y no se llama director ejecutivo, sino que se llama gerente. Caso contrario, por ejemplo, en las precooperativas no hablamos de Asamblea General, sino que hablamos de Junta de Asociados. Es prácticamente la misma estructura, pero con diferente nombre. Pero sí debemos tenerlo presente para cuando vayamos a crear alguna organización o para cuando lleguemos a una organización precooperativa, no vamos a hablar de que cuándo vamos a hacer asamblea general, sino cuándo vamos a hacer junta de asociados. ¿Cuándo se va a reunir el comité de administración? Aquí no se llama consejo, sino que se llama comité de administración. Y el representante legal se llama director ejecutivo. Lo mismo sucede con los fondos de empleados. Aquí sí vuelve a retomar el nombre de Asamblea General, pero no se llama Consejo de Administración, sino que se llama Junta Directiva y el representante legal gerente. Las asociaciones mutuales, Asamblea General, Junta Directiva, y no le llaman gerente, sino que le llaman representante legal. Y así con las otras organizaciones, ustedes ya dependiendo del tipo de organización pueden revisar los nombres que reciben los diferentes órganos de administración y de representación legal. A nivel interno hay unos controles, entonces órganos de control, y entonces aquí tenemos para las cooperativas, el órgano de control fiscal recibe el nombre de revisor fiscal. Fíjense una cosa, en casi todas recibe el nombre de revisor fiscal. En las empresas comunitarias pueden haber fiscal o revisor fiscal.
cualquiera, lo que ellos decidan internamente. Pero en todas las demás debe haber revisor fiscal. Y cuando hablamos de revisor fiscal, estamos hablando de una persona externa que debe ser contador. No es para que le lleve la contabilidad a la empresa, sino para que, por el contrario, revise que el contador y la administración de la cooperativa o de la organización solidaria, cuando presentan sus estados financieros, cuando presentan las cuentas, en los trámites contables tributarios, pues estén cumpliendo a cabalidad y que cuando le lleguen esos estados financieros a la asamblea o al órgano máximo de administración, pues puedan confiar en ellos porque van con el dictamen precisamente del revisor fiscal. Por eso tiene que ser otro contador. El órgano de control social, que es también interno, ese sí está conformado por asociados de las organizaciones. Normalmente en las cooperativas se llama junta de vigilancia, en las precooperativas comité de vigilancia, en los fondos de empleados se llama comité de control social, en las asociaciones mutuales se llama junta de control social. En algunas empresas no está establecido, como por ejemplo las empresas comunitarias o en las instituciones auxiliares que depende de la naturaleza jurídica de la organización y así sucesivamente lo pueden revisar. Entonces, revisemos esa estructura, cómo quedaría para las cooperativas. En el caso de las cooperativas tendríamos una asamblea general que designa al consejo de administración y designa también al revisor fiscal y designa a la junta de vigilancia. El consejo de administración que designa al gerente o representante legal, designa los comités especiales y designa cualquier otro comité que quieran crear. Y establece la planta de cargos para que el gerente nombre los trabajadores y arme las secciones que quiera establecer, que se quieran establecer dentro de la organización para efectos de lograr los objetivos de la misma. Miremos algunos detalles muy generales de esos órganos de administración o de gestión interna y de los órganos de control interno también. Entonces, comencemos por la Asamblea General. La Asamblea General es el órgano máximo de administración. Está conformada por los asociados hábiles o los delegados elegidos por los asociados hábiles. Recuerden que el asociado hábil tiene unas condiciones y unos requisitos y es que tienen que estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones para con la organización solidaria. Y los delegados, pues cuando la organización es muy grande, pues entonces no van todos los asociados hábiles porque se dificulta, porque de pronto hay agencias en diferentes partes del país o en diferentes zonas geográficas, o porque de pronto es muy costoso, muy oneroso reunir a toda la cantidad de personas. Por ejemplo, si una cooperativa tiene 1.000, 2.000, 15.000 asociados, pues es bastante complejo hacer esa reunión. Entonces hay tres motivos ahí por los cuales normalmente se eligen delegados y los nombran o los eligen los asociados hábiles. Cuando se reúne la Asamblea General, pues es el órgano máximo de administración y allí se toman las decisiones, se presentan los informes de la parte administrativa, de la parte financiera de la organización. ¿Quiénes son los asociados hábiles? Pues ya lo dijimos, los que están inscritos en el registro social, o sea que ya están aceptados como tal, como asociados, los que no tienen suspendidos sus derechos, de pronto por algún proceso disciplinario, y los que están al día en sus obligaciones estatutarias y reglamentarias. O sea que los inhábiles no están invitados a la reunión. ¿Cuáles son los tipos de asambleas generales? De acuerdo con los asuntos a tratar, pues podemos tener asamblea de constitución, que se da una sola vez en la vida de la organización, que es cuando se crea la empresa o la organización. De ahí en adelante siguen habiendo unas asambleas ordinarias que son cada año para efectos de presentar los informes financieros, contables, administrativos de la organización, elegir los órganos internos de administración y de control y de pronto en algunos otros casos tomar otras decisiones que le competan a la asamblea como tal. Estas ordinarias se deben hacer dentro de los 3 primeros meses de cada año. Las asambleas extraordinarias, que son las que se realizan en cualquier época del año y que son para atender asuntos especiales o urgentes de la organización. De acuerdo con los participantes, pues podemos tener asamblea de asociados o asamblea de delegados, ya sabemos, ya lo habíamos pronunciado, y de acuerdo con la presencialidad de los participantes, pues podemos tener asambleas presenciales donde se invitan a todos los asociados a un sitio, hora y lugar determinado.
pero pueden haber hoy en día las asambleas no presenciales, que son las que nosotros conocemos con el nombre de asambleas virtuales, que es cuando todos los asociados o todos los delegados que van a participar en la asamblea, pues se reúnen a través de los medios tecnológicos, ¿no es cierto? Y tenemos asambleas mixtas, que es cuando se combinan las dos partes, los dos tipos de asamblea. Por ejemplo, puede suceder que una cooperativa diga, tenemos la oficina principal en Bogotá y agencias en las ciudades de Cali, Medellín, Ibagué, y entonces vamos a hacer que los asociados vayan o los delegados vayan a las agencias y a la oficina principal y se van a comunicar virtualmente. Y se hace la asamblea, digamos, con presencialidad de las personas porque tienen que ir a un sitio y se hace de todas formas también con virtualidad porque es la forma de estar conectados. Hay un tipo de asamblea que se dio a conocer mucho con el caso de la pandemia porque la asamblea extemporánea. Recuerda que en ese momento la pandemia, prácticamente cuando se comenzó el momento de estar todos reunidos y agrupados y que no podamos salir, pues entonces algunas asambleas que no se han realizado hasta ese momento pues hubo que esperar a que se pudieran hacer posteriormente. Esas asambleas que ya pasó el 31 de marzo y no se pudieron hacer, este caso sucede para las asambleas ordinarias, que no se pueden hacer cuando no se puede realizar antes del 31 de marzo, pues ya sería una asamblea extemporánea. No es muy habitual porque es que resulta que es un caso muy especial para cuando de pronto se dan esas situaciones muy, digamos, especiales que no dejan que la organización pueda realizar la asamblea. Y en este caso, entonces, la Superintendencia de la Economía Solidaria o las superintendencias respectivas hacen un control, digamos, mucho más especial también de las mismas y casi siempre, pues, unos niveles de exigencia de que se puedan dar casos fortuitos o situaciones, explicarlas muy bien para poder que de pronto no salga sancionada la organización. Las etapas en la realización de las asambleas generales. Entonces, en las asambleas generales normalmente hay unas etapas que son el antes, el durante y el después. En el antes tenemos la convocatoria a la asamblea, la definición de los asociados hábiles e inhábiles por parte de la administración y la verificación de esos listados de asociados hábiles e inhábiles por parte de la Junta de Vigilancia y la publicación de los asociados inhábiles, de la lista de los asociados inhábiles para efectos de que si hay alguna reclamación, pues se pueda hacer antes de la asamblea. Definir qué tipo de asamblea se va a realizar y las constancias previas que hay que dejar antes de hacer la asamblea por parte de la Junta de Vigilancia especialmente. Entonces, cualquier error, cualquier omisión que se haga en esta etapa antes, pues prácticamente invalida o vuelve ineficaz la asamblea, que no tendría validez. Por eso hay que tener mucho cuidado con estos aspectos. El durante, que es en el momento de la reunión, pues entonces hay que tener presente el quórum el quórum de la asamblea, con cuántas personas se puede iniciar la reunión. Recordar que en este tipo de asambleas no existen las asambleas deliberatorias para comenzar a charlar mientras se toman decisiones. No, en el caso de las organizaciones solidarias no se hace esa diferenciación como se hace con otras empresas. Aquí la asamblea es una sola que es deliberatoria y decisoria al mismo tiempo. Los actos protocolarios de la asamblea, el saludo a los miembros que asisten, bueno, toda la parte, digamos, del himno nacional y todas estas cosas. Cómo se toman las decisiones, los informes y las decisiones. Eh, Hay que tener presente que los informes se presentan, pero no es que se tengan que aprobar ni nada de esas cosas. Pero sí hay cosas que se aprueban, por ejemplo, los estados financieros y cualquier otra decisión que tome la asamblea, lo cual debe hacerse por mayoría absoluta como mínimo. Y las funciones que tiene la asamblea para que no se vayan a presentar hechos en los que la asamblea, digamos, tome decisiones que no son de carácter de ella, sino que corresponden, por ejemplo, al Consejo de Administración o a la gerencia. Y entonces entre a usurpar las competencias de esos órganos. El después de la asamblea, ¿qué viene después? Pues entonces la elaboración de el acta correspondiente, los registros de esa acta ante las cámaras de comercio o ante las entidades de supervisión y el control de legalidad, que es precisamente aunar todos los documentos que
tiene que tener esa acta para que pueda presentarse a la entidad de supervisión, a la superintendencia, para que pueda revisar si todo ha sido bien. Esas son las etapas en la realización de la asamblea en términos generales. Todos estos temas, existen otros videos nuestros donde ya profundizamos sobre cada uno de esos aspectos. El Consejo de Administración, que es el órgano permanente de administración. En los estatutos de las cooperativas y de estas organizaciones solidarias se deben definir entonces quiénes van a ser sus integrantes, por qué periodo los vamos a elegir, por 1 año, 2 años, 3 años, qué requisitos deben tener las personas para poder, los asociados para poder ser miembros del Consejo de Administración, cuáles son las causales de remoción y las funciones que deben estar fijadas también allí en el cuerpo estatutario. Hay unos suplentes normalmente. Tenemos dos tipos de suplentes, que son los suplentes personales, cuando a cada persona le designamos quién lo va a reemplazar. Entonces, por ejemplo, que si al señor A lo va a reemplazar el señor Z, y solamente si ese suplente es personal, si el señor A falta, el señor Z puede entrar solamente si A faltó. En ese caso hablamos de suplencia personal. O suplencias numéricas, cuando establecemos de pronto unos suplentes que van en orden. Pues el número 1, el número 2 y el número 3. Faltó el señor A. ¿Quién entra a reemplazarlo? El número 1. Faltó el señor B. ¿Quién entra a reemplazarlo? El número 1. Entonces, ¿cuándo entraría el 2? Pues cuando nos falten dos principales. Es más o menos esa es la tipología para los suplentes. El representante legal, que es el gerente, en el caso de las cooperativas, en las otras pues es el director ejecutivo. La única organización que tiene permitido que su representante legal sea el presidente de la junta directiva o del consejo de administración, del comité de administración, es en el caso de las precooperativas. De resto, en ninguna otra. Siempre tienen que ser personas diferentes, el representante legal, a los miembros del consejo de administración o junta directiva. Es el representante legal, el gerente y ejecutor de las decisiones de la Asamblea General y del Consejo de Administración. Las condiciones o requisitos para poder ejercer el cargo pues deben estar precisadas en el estatuto y es elegido por el Consejo de Administración o el órgano permanente de administración. No es elegido por la asamblea. Ahí era donde yo me refería que muchas veces de pronto, venga, hay un cambio aquí, vamos a elegir los miembros del Consejo de Administración nuevos y entonces de una vez asamblea aprovechemos y nombramos el gerente. No, esa no es una función de la asamblea, es una función que por ley, en la ley 79 está establecido que le corresponde al Consejo de Administración o al órgano permanente de administración. Los comités, son grupos de apoyo al trabajo que realiza la administración. Ya, digamos, es decisión cada organización qué comités va a tener. En el caso de las cooperativas y estas organizaciones solidarias, es obligatorio el comité de educación, básicamente para lo que son cooperativas y precooperativas. Es obligatorio porque lo establece la ley 79 del 88. Ya los otros comités que se tengan, pues ya son decisión precisamente del Consejo de Administración o cuando se elabora el estatuto de los que se quieran considerar. No debemos confundir los comités con los fondos. Normalmente cuando nosotros escuchamos hablar en la distribución de excedentes que hay unos fondos, por ejemplo el Fondo de Solidaridad y el Fondo de Educación, hay personas que de pronto confunden esos dos fondos que son económicos con los comités que son conformados por personas. Hablemos ahorita entonces de la parte del control interno. El control interno en las organizaciones de economía solidaria o en las organizaciones solidarias eh, está a cargo básicamente de dos órganos que son la Junta de Vigilancia y el Revisor Fiscal. Ya sabemos que la Junta de Vigilancia es para el control social y el Revisor Fiscal para el control fiscal. Entonces, miremos a ver la Junta de Vigilancia, pues, ¿quién es? Es el órgano de control social responsable de vigilar el efectivo funcionamiento de la cooperativa. Estará integrada por un número no superior a 3 asociados hábiles con sus respectivos suplentes para el periodo que determinen los estatutos. Lo define prácticamente la ley 79 de esa manera. Y entonces, ¿en qué consiste el control social? El control social hace referencia prácticamente a tres cosas. Uno,
todo lo que tiene que ver con el elemento de la asociación de las entidades solidarias y hace referencia también al control de los resultados sociales. Quiere decir eso a las acciones sociales que realice la administración y al procedimiento para lograr esos resultados. Entonces, aquí es importante tener en cuenta esto. El revisor fiscal, que lo vamos a ver ahorita, él mira la parte fiscal, pero la parte social de la organización la debe revisar es el revisor fiscal, la Junta de Vigilancia, perdón. La Junta de Vigilancia entonces se encarga de ese control social, que es mirar que la empresa esté cumpliendo con su objeto social y que esté cumpliendo con la satisfacción de las necesidades de sus asociados. Más, adicionalmente a eso, pues tiene también establecido el que vigile los derechos, el cumplimiento de los derechos y obligaciones de los asociados, que es lo que más conocemos, es a lo que más se dedica precisamente las juntas de vigilancia. Es importante esta aclaración que hay acá, que los miembros de la Junta de Vigilancia deben tener conocimiento, diríamos que un poco mayor que los del Consejo de Administración y todo. ¿Por qué? Porque son los que van a vigilar el funcionamiento social de la organización. Entonces, o por lo menos igual al de los otros miembros, ¿no? ¿Por qué lo explicamos? Porque es que es muy normal que en este tipo de organizaciones, cuando se van a elegir los miembros de la Junta de Vigilancia, casi siempre entonces dicen, elíjanos a Julanito, Perencejito y Menganito, y si ellos dicen, no, es que nosotros casi no tenemos experiencia, no, tranquilo, que eso no se preocupe, que eso es simplemente para que vigile. Entonces, no, esta es una labor de vigilancia y de control social que tiene unas características técnicas dentro de este tipo de organizaciones. El revisor fiscal, ya dijimos que es un contador aparte, eh, no es asociado a la organización y se encarga del control económico, contable y financiero de la organización como tal y la parte legal también en todos sus aspectos generales. Es un contador y por ende tiene que entonces ser ajeno a la organización. Debe tener su respectivo suplente cuando se elige, entonces elige ese revisor fiscal y su suplente, ¿no? ¿Y en qué consiste ese control fiscal? Pues entonces revisa todas las actividades que realice la administración en cuanto al manejo contable, al manejo tributario, a los estados financieros y todo lo que es el manejo económico de la organización. Sus funciones están reguladas en el Código del Comercio y por la ley. Entonces, prácticamente en algunos estatutos lo que hacen es resumir algunas de las funciones, pero sus funciones no son las que están establecidas únicamente en el estatuto, sino las que consagra la ley para este tipo de control en las empresas.